Que la paz de Dios sea con ustedes. Es una gran bendición para el cristiano reunirse como familia alrededor de la palabra. Es la más grande bendición. Reflexionar en ella y encontrar el mensaje para nuestras vidas. Cierren sus ojos, por favor. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación nuestra, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Esta tarde reflexionaremos sobre una de las doctrinas más importantes de nuestra iglesia. Lamento que me voy a tener que, porque nos iríamos hablando y siempre tiene importancia e interés la doctrina en nuestra iglesia del Espíritu Santo y nuestra relación con nosotros. Si mi hermana me hace favor, aquí ahí está. ¿Qué es el Espíritu Santo? La iglesia desde el siglo V afirmamos que creemos en un Dios trino y uno. 3 personas, un solo Dios, vivo y verdadero. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dice el credo, iguales en esencia, poder y gloria. Ya lo habían reflexionado ustedes, eso ya lo sabían. La iglesia, precisamente desde el siglo V, se vale de unas formas de demostrar la doctrina de la Trinidad. Dios trino, 3 personas y un solo Dios. Aquí pone a nuestro Señor Jesucristo a la izquierda, pero normalmente debe de estar a la derecha. Porque dice, y está a la diestra ¿de qué? De Dios Padre. Pero es según como se vea, ¿verdad? Si lo ven de allá para acá, sí está a la derecha. Y Dios Espíritu Santo. Esta doctrina se valió de un triángulo de unos padres, los padres capadocios. ¿Ustedes saben dónde es Capadocia? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Ustedes han leído o han visto los mapas que están en la parte posterior? Allí están los viajes de Pablo. Y en el primero y el segundo viaje, Pablo toca Capadocia, Derbe, Listre, y todas esas iglesias, se ve la flechita cómo va. Esa zona, lo que hoy es Turquía, se conoce como Capadocia. Estos padres, en el siglo V, empezaron a defender y a proponer la doctrina del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que como ahora había desviaciones doctrinarias? Algunos creen que el Espíritu Santo es una influencia. Y hasta se dedican a clamar, y lléname de tu Espíritu Santo, y creen que con eso van a hablar lenguas y van a hacer muchas cosas y se van a azotar y no sé cuántas cosas pasan. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. El Espíritu Santo bíblicamente nos habla que es una rúa, es un viento, pero es un viento que tiene la presencia de Dios. Pero no es para demostraciones. Es para manejar. En los profetas desde el Génesis estuvo hablando que iba a venir a Moisés y a todos por medio de sus hechos, por medio de Egipto y a los profetas, que iba a venir un Salvador. Pero en el Antiguo Testamento venía y se iba. Pero cuando viene Cristo, y por cierto que los profetas anuncian que el Hijo de Dios será lleno de todos los dones del Espíritu. Si ustedes quieren cotejar y quieren checar en sus Biblias, en Isaías 14,
Dice, y vendrá de la vara de Isaí un hombre lleno de espíritu, de sabiduría, de bondad, de amor. Menciona casi, creo, 7 dones. El número 7 en la Biblia es la perfección. O sea, nuestro Señor fue lleno de todos los dones del Espíritu Santo. Se afirma allá en el río Jordán. Cuando llega el Señor Jesús y lo ve Juan y dice, este es el que nos salvará y nos bautizará con su Espíritu, y dice que desciende el Espíritu como paloma y se realiza allí un pleroma. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, manifestando que se inicia la obra redentora de Cristo. Ya no los voy a cansar. En la creación, el Espíritu de Dios es el creador. Si le puedes avanzar, miren, aquí estaba Capadocia, ¿verdad? Aquí ya hemos hablado de esto y la iglesia, aquí hay una interpretación incorrecta entre la iglesia ortodoxa y la iglesia cristiana. En ese tiempo era la iglesia católica. La iglesia católica piensa igual que nosotros en la Trinidad, pero la iglesia ortodoxa dice que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad y se dividen desde el siglo IX. Pero no vengo a eso, vengo a otras cosas. Los protestantes creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la Trinidad y el Espíritu está en la creación con Dios. Dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Y nuevamente oímos, y el Espíritu, un soplo de ¿qué? De vida. En la redención, el Padre envía al Hijo, el Hijo salva al hombre, desciende al mundo y lo salva, y regresa al Padre para interceder por su pueblo. El Espíritu Santo se llena de poder y de gloria para su obra redentora que redarguye al cristiano. Pero luego nuestro Señor Jesucristo antes dice, ya me voy, pero les voy a dejar un consolador. Dice que aquí está el Padre. El Padre desciende al Hijo, es criado desde la eternidad. No es criado, tiene un nombre que quiere decir que no es criado, desde la eternidad. El Padre envía al Espíritu Santo y el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Y los tres se comunican entre sí en amor. Y el amor dice que Dios, ¿qué es? Amor. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos redarguye. Nos enseña que somos pecadores y que necesitamos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a entender el mensaje y nos santifica. ¿Ustedes saben qué es santificar? Apartado, separado. Muchos entendemos santo como el que está aquí. No yo, el que está en las iglesias, que está allí. Dice, el Espíritu Santo nos santifica. ¿Qué quiere decir eso? Nos va ayudando en nuestra vida diaria. Yo me pregunto, ¿el Espíritu Santo ha actuado en nuestra vida? ¿Sí? ¿Nos ha ido ayudando a dejar esas malas costumbres? Sí. Les voy a preguntar la principal. ¿Nos ha ayudado a amar a nuestro prójimo? ¿O seguimos padeciendo? Hay que te la vea bien. Le da a la iglesia también dones.
es motor de la Iglesia en su labor salvífica. ¿Qué quiere decir es motor? Sea eléctrico, sea es el movimiento a la Iglesia para ejercer sus dones. A la Iglesia le fue dado un mandato: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay veces la Iglesia confundimos que es nada más: yo soy aquí, vengo y doy mi ofrenda y hasta ahí. Nos hemos preguntado cuánto trabajamos para predicar en el mundo. El mundo está ahora muy necesitado. Nuestro hermano mencionó muchas cosas. ¿Y la Iglesia qué hacemos? Callados. Los jóvenes viven tiempos difíciles y la Iglesia callada. Y lo más triste, hermanos, que la Iglesia cada vez se va haciendo más chica. En Estados Unidos, la Iglesia presbiteriana, cuando yo trabajaba teníamos un censo de aproximadamente cerca de 20 millones de presbiterianos. Cuando vimos ahora el último censo, ya no llega ni a 3 millones. ¿Qué pasó? En Europa, la iglesia cristiana, las iglesias estuvieron llenas y ahora los templos están vacíos. Es más, quisiera que les comentara que en muchas iglesias, templos en Estados Unidos, los han vendido. ¿Y saben cómo los usan? Como centros nocturnos. Esa es la labor del Espíritu Santo. El pueblo de México estamos llamados a levantar la obra del Señor. La iglesia no consiste nada más en venir y alabar, sino consiste en realizar una misión, un trabajo. No tengo mucho tiempo para hablarlo, pero voy a hacerlo muy breve. Hemos leído la carta a los romanos y a los efesios. No sé cuántos de mis hermanos les gusta mucho leer la Biblia, pero quisiera decirles que es de los escritos evangélicos más grandiosos en teología. Estas dos epístolas. En la carta a los romanos, Pablo le habla al cristiano. Y no sé ustedes cuántos han leído desde el principio romano. Y habla y dice: Dios creó al hombre y el hombre se degradó y fue haciendo esto y esto. Y habla muchas cosas que ahora son muy comunes. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, dice. Y han pecado y se han degradado. Y la paga del pecado, ¿qué dice que es? Es muerte. Pero dice: mas Dios dio un cordero para justificarnos, capítulo 3, y muchos lo han leído, que Él muere por nosotros porque merecíamos la muerte. Y esa justificación es por sangre. Y va avanzando en el capítulo diciendo que ahora somos pueblo de Dios, que Dios se hizo hombre para salvarnos y va realizando todo lo necesario para que el hombre de Dios crea y seamos salvos. Pero llega a una conclusión en el capítulo 7. Dice: ya soy cristiano, ya recibí al Señor, ya voy a la iglesia. Pero llega al capítulo 7 y dice: ay de mí, que queriendo hacer lo bueno, no lo hago. ¿Les ha pasado a ustedes? Que quiero quedar bien con Dios y fallo.
Y entonces por eso Pablo entra en el capítulo 8 y habla, la iglesia necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir guiados? Saber interpretar la brújula, el plan, la línea hacia donde vamos. La brújula Dios nos las da por medio de su palabra. Y si hay algo que se olvida mucho en la iglesia, es la lectura de la palabra. Tenemos esa necesidad. Los hijos de Dios, la iglesia, usted y yo, necesitamos en nuestra vida ser guiados por el Espíritu Santo. Hace un mes iniciábamos el año y considerábamos que era imprescindible la presencia de Dios para caminar. Sin embargo, con toda esa oración, en este corto tiempo muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que ante circunstancias, problemas, adversidades, hemos fallado. Se nos ha ido la dirección. Y la ruta marcada para el cristiano es solo el Espíritu Santo que nos guiará en este camino. También nos dice que por el Espíritu Santo somos herederos de Cristo. No sé cuántos de ustedes hayan sido ya y sepan o tengan que hacer herencias, recibir algo. Nosotros somos herederos de la salvación por Cristo. Y el versículo 7 nos dice que somos hijos de Dios y herederos de Cristo. Pero nos habla que tendremos aflicciones este capítulo. No nos dice que la vida cristiana va a ser muy saludable, sin problemas. Pero debemos caminar siempre expectantes de su bendición. Dice el versículo 18 del capítulo 8. En la vida y en la muerte debemos de caminar con esperanza. La esperanza cristiana la obtenemos por medio de la fe en Cristo y mediante la fe encontramos la senda de la vida y esta es la esperanza que nos mantiene. Por esto, usted y yo sabemos que los que a Dios aman, todas. ¿Cuántas veces han leído ustedes este versículo? Los que a Dios aman, todas las cosas nos ayudan. Amén. Hay veces que no nos gusta. Las necesidades, las frustraciones, nos enseñan muchas cosas. Las enfermedades, las relaciones familiares cuando fallamos. Los cristianos también, hermanos, no somos aislados, somos iglesia. No podemos vivir solos y tenemos que vivir en una comunidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso también el apóstol Pablo lo enseña en las cartas a los Efesios. No tengo tiempo de entrar mucho, pero estas dos cartas hablan precisamente de esa relación del Espíritu Santo. Primero es con usted y después es con la comunidad, con la iglesia. Y nos enseña que la iglesia somos de origen divino. Pablo dice que nos predestinó desde antes de la creación del mundo. Sabíamos que Dios se preocupó de nosotros desde antes de la creación, que no estamos solos, que Dios pensó en nosotros, que hemos oído su palabra y su palabra nos ha hecho por el Espíritu Santo entender la buena nueva de salvación. Les voy a decir una doctrina que luego no entendemos, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo.
Hoy yo veo muchos jóvenes que se ponen así dibujos. Son las modas del tiempo. Pero el Espíritu Santo nos selló completitos. Dice, para alcanzar la herencia de su gloria, las arras. ¿Qué quiere decir? La garantía de la salvación. El Espíritu Santo es nuestra garantía, y esto solo por gracia. Pero en nuestra iglesia debe haber una praxis aquí entre nosotros, una aplicación, una práctica en nuestra vida. En la iglesia debemos usar nuestros dones. Perdónenme una observación con mucho respeto. Yo veo hay veces que nada más 2, 5, 6 personas se mueven aquí en la iglesia. Tienen comisiones, tienen trabajos. ¿Y nosotros? Un predicador decía que somos la iglesia de los ejecutivos. Ya están las bancas y las flores, ¿qué pasó? ¿Y quién limpió? ¿Y el templo? Mira, nomás el estacionamiento no está. ¿Y nosotros? Pedimos que se haga milagrosamente, que Dios venga a barrer. Que Dios esté de viene allí. Pásale. ¿Qué hacemos? Este ejercicio, estos dones, hermanos, y esta es una parte de, los debemos de ejercer con humildad. No, yo soy el mejor, yo estoy en la iglesia, mira cómo hablo, mira cómo canto, mira cómo dirijo, mira cómo predico. En la iglesia se deben de ejercer con humildad. Efesios 4:2, no estoy diciendo palabra mía. La humildad es una palabra que fue acuñada por el cristianismo. Antes no se conocía eso. Se conocía como bajeza, como el que no reconoce nada. Pero la humildad es una virtud de que no nos sintamos más que el otro. Todos somos hijos de Dios. La iglesia debe ejercer la mansedumbre. Por medio de la mansedumbre vivimos en paz y caminamos de la mano de Dios. Lo último que quiero decir es, la iglesia debe ejercer la paciencia. Yo les confieso que hay veces llego y veo que las 12:05, las 12:10, las 2, y no inicia el culto. Ay, el hermano no llegó ahorita, le tocaba esto. ¿Por qué no vino? Ay, ese hermanito. Debemos de ejercer la paciencia. Si no la ejercemos entre nosotros, hermanos, quién sabe cómo será afuera. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Tenemos un solo espíritu y lo hemos declarado públicamente con el bautismo. Hay muchas iglesias que dicen que hay quién sabe cuántos bautizos. Unas que forzosamente cuando lo bautizan a uno, debe de uno hablar lenguas, debe uno decir cosas, y que ese es el bautizo. Otras iglesias dicen que si no nos sumergimos en agua, hasta acá, no es bueno el bautizo. Pero la iglesia reconoce solo uno, el que es dado en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
sea en la iglesia que sea y sea de la forma que sea. Es un solo bautizo para la iglesia, porque somos hijos de un solo Padre, y que es en todos y por todos. Ya no les canso, hermanos. La iglesia es de usted y yo, somos y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Caminar con el Espíritu Santo. Solo en Él tenemos esperanza de vida eterna. Y como dice su palabra, hermanos, hemos sido predestinados, amados, justificados, glorificados y hemos sido sellados por Él para la vida eterna. Por esta razón, Dios está con nosotros. Somos una comunidad, una iglesia con el deber de ejercer nuestra fe con humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Por eso, esto nos da esa seguridad. Nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni lo presente, ni lo porvenir. La vida no está asegurada, pero sabemos que estamos en Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.